Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra 14ª sesión de nuestra asignatura de Desarrollo de Marca y Empaques. Como tú bien sabes, es de la licenciatura de Mercadotecnia, correspondiente al sexto cuatrimestre. Durante la sesión pasada estuvimos hablando ahí un poco de los lineamientos que necesitamos para poder exportar, hablando específicamente de nuestro envase y de nuestro empaque. Vimos también en otras sesiones, vimos ahí ejemplos de lo que son los diferentes tipos de envase, trajimos unos ejemplos, estuvimos proyectando ahí algunos ejemplos y bueno, vimos también ahí algunas características importantes que traen los envases, que hay una combinación de ambos, los diferentes materiales que se pueden utilizar. Durante esta sesión vamos a concluir con nuestra unidad 3, que sigue siendo lo que es el desarrollo de los embalajes de exportación. Estos van a ser nuestros temas del día de esta sesión, que seguimos con la unidad 3, embalajes y mercado de exportación. Vamos a ver lo que son los lineamientos y políticas ecológicas del país receptor en relación con empaques y embalajes, que es una restricción muy importante que debes tomar en cuenta cada vez que tú decidas exportar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que desarrolles un embalaje de madera para un país que sea sumamente ecologista y que no se pueda reciclar, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones debemos de entender, analizar qué restricciones y qué políticas ecológicas nos va a poner el país receptor de nuestros productos. Normas oficiales, ¿qué normas oficiales tenemos en cuanto a envases, empaques? Lo mismo, qué requerimientos se necesita ese embalaje, las especificaciones del embalaje, cómo debe de venir y demás, y el diseño del embalaje. Realmente es un tema muy rápido esta cuestión de embalajes y mercado de exportación. ¿Por qué? Porque acuérdate lo que te dije en sesiones pasadas, nos tenemos que enfocar primeramente en analizar e investigar al país receptor. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el éxito que tengamos con nuestros productos. Nuestros objetivos particulares, seguimos con analizar los requerimientos necesarios para la elaboración de embalajes de exportación y conoceremos lo que son las normas oficiales y requerimientos y especificaciones en el diseño del embalaje a exportar. Esas van a ser nuestros objetivos al concluir esta sesión. En cuanto a los lineamientos y políticas ecológicas que requerimos del país receptor, pues primero es necesario considerar esas restricciones que nos va a poner este país. Hay muchas restricciones, por ejemplo, en países no puedo utilizar una cruz. ¿Por qué? Por esto de cuestiones de religión y demás. No puedo utilizar cierto tipo de animales, por ejemplo, en el diseño. No puedo utilizar diferentes tipos de materiales y demás. Sin embargo, con todas estas restricciones, bueno, si yo analizo correctamente lo que son mi mezcla mercadológica, pues voy a asegurar un éxito rotundo en mi exportación. ¿Por qué? Porque te comentaba, cuando tú desarrollas un producto y este producto se vende a nivel nacional, a nivel local, vamos a manejarlo. Acuérdate que tú diseñaste unas estrategias de 4Ps, donde fue el desarrollo de un producto donde incluimos todo lo que eran las características, atributos físicos del producto. Te lo vuelvo a repetir, cómo es el olor, color, sabor, a qué sabe, cómo se siente el producto, si me lo unto, lo pruebo y demás. Una vez que tuviste esto, a ese producto le asignaste un nombre que fue una marca respaldado por tu empresa, donde le aplicaste un diseño que fuera atractivo y ad hoc a tu público objetivo. Una vez que tuviste completa lo que fue la P de producto, tú de alguna manera realizaste estrategias para dar a conocer ese producto, a través de publicidad, a través de acercarlo más a fomentar la venta a través de una promoción de ventas, incluso a lo mejor si tu producto daña el medio ambiente,
con todas estas cuestiones de responsabilidad social, a lo mejor hiciste una campaña de relaciones públicas, realizaste a lo mejor la venta directa para promover tus productos. Después de eso, después de analizar todas estas cuestiones, asignaste un precio a ese producto. Ese precio fue en función de lo que te arrojó una investigación de mercados previa a todo este desarrollo de las 4 Ps. En esa investigación te basaste en tu consumidor, le preguntaste a tu consumidor qué precio está dispuesto a pagar por ese producto que tú sacaste, que innovaste. Analizaste la competencia, qué tan arriba está tu competencia, qué tan abajo está de tu producto y de los productos de la competencia. Obviamente también analizaste por ahí el costo, lo que te cuesta producir ese producto, y de ahí lanzaste un precio estimado que te dejara una utilidad tal vez del 50, del 70, del 100%. Una vez que tuviste este precio, igualmente asignaste una ruta para distribución. A lo mejor en esa ruta de distribución pues elevó el costo del producto. También ahí nos podemos regresar. Incluso si tú ya en tu distribución, en el traslado de tu empresa de producción, de tu departamento de producción, a tus intermediarios o a tu consumidor final, te diste cuenta que ese producto no es manejable, no es ergonómico, no es viable para transportarlo como tú lo empacas, como tú lo envasas. Entonces te regresaste a la P de producto para poder innovar y rediseñar un envase. También es válido completamente, y a lo mejor te regresaste otra vez a aplicarle otro precio, incluso volviste a aplicar otras estrategias de publicidad, de promoción para anunciar el rediseño de tu producto. Una vez que tuviste todo esto, acuérdate que también le podemos agregar un valor agregado a nuestro cliente, como puede ser la atención personalizada, una demostración de cómo funciona el producto y demás. Cuando tú tuviste todo esto y empezaste a tener de alguna manera éxito, posicionamiento en el mercado, lo que decidiste ahora fue expandir la marca, expandir tu negocio a través de la exportación, que hemos hablado a lo largo de estas sesiones, de estas últimas sesiones, de la exportación, donde precisamente en considerar las restricciones del país receptor, tuviste que a lo mejor rediseñar todo nuevamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el público objetivo del país receptor pues no están acostumbrados a manejar un producto de 1 litro, por ejemplo, en el caso de que manejemos líquidos. Y tuviste que innovar, hacer un diseño nuevo de envase de producto donde fuera de 600, 750 o de 500 mililitros. Y ese producto resulta que es viable. Obviamente para esto acuérdate que ya hicimos una investigación de mercado. Tuviste que asignarle un precio nuevamente, un precio de exportación, porque como te decía, no es lo mismo que tú vendas un producto en México de 10 pesos a que lo vendas en $10 o en 10 euros. Es completamente diferente. Entonces esas cuestiones también tenemos que analizarlas, así como el ambiente interno, externo y todas estas cuestiones políticas, demográficas y demás. La distribución también, que fue algo de lo que vimos la última sesión y demás. Todo esto tú lo rediseñaste, todo tu producto, incluso hasta características físicas, atributos, tú lo tuviste que rediseñar para poder exportar adecuadamente a ese país, al país que tú eligiste. Esto es obviamente parte importante que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si no rediseñamos nuestro producto no tenemos asegurado el éxito. Acuérdate, nos tenemos que adaptar, hacia donde vamos nos tenemos que adaptar. Nunca el cliente, en este caso el consumidor, nunca se tiene que adaptar a nosotros. Nosotros nos adaptamos a él y nos movemos hacia donde él va. Entonces, todo este rediseño de las 4 Ps y de todas las estrategias mercadológicas las rediseñaste apropiadamente para cumplir y satisfacer las necesidades del país receptor primeramente. Hablando esto en cuestiones legales, y obviamente dentro de las legales entran lo que son las ecológicas.
Diseñamos un envase adecuado. ¿Envase adecuado a qué? Acuérdate, a la transportación, al tipo de producto y al tipo de público objetivo al cual estamos dirigidos. Este envase lo diseñamos con base en ello. Un empaque adecuado, de la misma manera, acuérdate que el envase protege al producto, el empaque protege tanto al envase como al producto. Acuérdate que ya vimos por ahí diferentes tipos de materiales y demás, ya esa definición ya quedó clara. Y un embalaje adecuado me refiero a, igual de la misma manera, al tipo de transportación que veíamos la sesión pasada, si no mal recuerdo, que era... si voy a utilizar el transporte aéreo, bueno, pues es voy a diseñar un tipo de embalaje. Si es para el transporte ferroviario, pues un embalaje que soporte el impacto. Si es marítimo, uno que soporte la humedad por toda esta cuestión de salvaguardar y proteger mi producto. ¿Para qué? Para que no me cause pérdidas en este caso. Evitar plagas en los embalajes. Muchas veces la madera que se utiliza, obviamente en embalajes de madera, válgase la redundancia, muchas veces vienen plagas como la famosa polilla, donde el embalaje se empieza a pudrir prácticamente. Entonces debemos de evitar precisamente las plagas en los embalajes. ¿Por qué? Porque lejos de que me perjudique a mí mis embalajes, puedo perjudicar los embalajes de otras empresas, qué sé yo. Incluso de mi intermediario puedo afectar su operación. Entonces, en este caso debo de evitar ahí las plagas en los embalajes de madera. Debo de considerar el material adecuado para poder exportar. Obviamente todo esto es bajo ciertas normas que me tienen que regir para poder diseñar un embalaje adecuado. Y cumplir con las medidas fitosanitarias, obviamente. Esto es así como que el ABC de la exportación. Envase adecuado, producto adecuado, precio adecuado, distribución adecuada, envase adecuado, empaque adecuado, embalaje adecuado, a cumplir con todos los aspectos políticos, legales y ecológicos del país al cual voy a exportar. Te comentaba, hay muchas asociaciones y muchas dependencias, incluso hasta de gobierno, que te ayudan y te asesoran y te dicen, en este país está prohibido que tú exportes carne de res, por ejemplo. En este país está prohibido que tú en tu empaque, en tu envase, utilices una cruz por cuestiones religiosas. En este país está prohibido el color rojo, el color rosa, el color amarillo, porque se refiere a tal cuestión. Entonces, todo este tipo de restricciones ya están almacenadas en una base de datos donde si tú te diriges a una de estas instituciones, va a ser tu mejor asesor para poder exportar y vas a tener mucho gran éxito. Incluso en esa misma asociación te van a dar información de cuáles son la actividad económica más importante dentro de ese país. Es decir, ver cuáles son los productos, los servicios que más se comercializan y qué lugar tendría mi producto si yo decido exportar a ese país. Como te decía, quizá a lo mejor, pues sí es muy interesante exportar paletas de hielo en Groenlandia. Tal vez podría ser buena idea, pero va a depender del contexto que yo le aplique, porque si voy a exportar nada más hielo, pues allá tienen mucho hielo, entonces no tendría caso. Entonces hay que buscar una estrategia adecuada y estrategias mercadológicas adecuadas para que ese producto pueda tener éxito en ese mercado. Y obviamente, pues cumpliendo ya con todas estas restricciones que me va a poner el país receptor, ya determino si exporto o no exporto, si hago una investigación de mercados allá para conocer directamente las opiniones de mi público objetivo. Bueno, pues también sería muy importante. Entonces, así como para concluir este tema, observa primero, determina qué público objetivo es el que vas a exportar y las limitaciones, restricciones políticas, legales y ecológicas del país destino, del país al cual vamos a llegar. Si yo no lo hago, bueno, pues voy a tener ahí como que un volado, donde me puede resultar, como no me puede resultar esta cuestión de la exportación. Una vez que ya yo decida esto,
sigo con los demás, el demás procedimiento para poder exportar. Hablando de las normas oficiales, que en este caso me van a regir para tanto mis productos nacionales como para los que van para la exportación, tenemos estas normas que son así de las más comunes. Declaración comercial en la etiqueta y especificaciones. Esta norma me va a decir qué especificaciones debe de tener un producto de exportación. Acuérdate de ese loguito que dice, que vimos en sesiones pasadas, hecho en México, donde pues por iniciativa del gobierno mexicano, difundir no solamente localmente los productos hechos en México, sino cruzando fronteras, difundir que ese producto es hecho en México. ¿Para qué? Para que te ayude a ti a tener una identidad fuera en este caso en el mercado extranjero. Y bueno, ¿qué especificaciones voy a tener en esa etiqueta? Debe tener un código de barras, debe traer que es un producto reciclable, debe traer información de la empresa por si alguien se quiere comunicar conmigo y preguntarme de qué está hecho mi producto y demás. Esas características las tengo que poner. Mi marca, si está registrada o no está registrada, bueno, todas esas especificaciones que deben de venir en mi etiqueta. Tenemos la otra norma, la 050, que es información comercial y disposiciones generales para los productos. Es decir, qué información es la que yo le estoy dando comercial a mi cliente, a mi consumidor. Y disposiciones generales para los productos. Esto va a depender, obviamente, de la industria a la cual yo me enfoque. Si es a la industria alimenticia, si es a la industria textil, bueno, pues a lo mejor el textil, obviamente, no necesita una información nutrimental, pero sí en la industria alimenticia, a lo mejor ahí sí requiero tener un código, una información nutrimental para decirle a mi consumidor qué es lo que él está consumiendo, cuántas kilocalorías, qué vitaminas, qué minerales, el colesterol, la grasa, en este caso, bueno, todo eso lo debe de saber mi consumidor, y esa es una información comercial que yo le tengo que proporcionar en este caso, por la característica del producto y la industria a la cual se está enfocando. Tenemos la norma 051, que son especificaciones generales del etiquetado, en este caso exclusivamente para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas, es decir, aunque van a llevar a lo mejor un tipo de envasado, una técnica de envasado, y después van a llevar otra técnica de envasado ya para la exportación. A eso nos referimos en esta norma. En este caso, para los alimentos y para las bebidas no alcohólicas preenvasadas, igual debe de traer una información importante, como es todas estas cuestiones que te he estado mencionando, de información nutrimental, de qué sabor es, dónde está hecho, contiene pulpa de fruta, contiene tantas vitaminas y demás. Este tipo de norma me va a regular eso, y es para, vuelvo a repetirte, para alimentos y para bebidas no alcohólicas. Tenemos la norma 007, que es el marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. Aquí, si yo voy a transportar algo, a lo mejor un producto que es inflamable, un líquido que si se derrama puede ser mortal, qué sé yo, esta norma me va a regular el sellado en el embalaje de estos productos. Debe tener ciertas especificaciones de que ese producto, si se respira, si se derrama, bueno, puede ser nocivo para las personas. Entonces lo debo de especificar en el empaque o en el embalaje, porque acuérdate que mencionábamos, si yo tengo un embalaje de madera donde no le pongo nada, de entrada no me lo van a aceptar para exportación. ¿Por qué? Porque debe de ir bajo inspección. Pero imagínate que se pudiera, en el caso, esa cajita van a agarrar y la van a aventar, y si trae producto que sea inflamable, pues a lo mejor en el momento que la avientan, explota y se quema todo. Entonces debo de especificar eso. Ahora, como te comentaba también con lo del transporte aéreo, si yo llevo cristal muy fino, y no pongo ninguna especificación de que no puedes estivar más de 7 cajas, qué sé yo, si yo pongo ese producto y estivo 20 cajas, pues a lo mejor la que puse primero se me va a romper el producto.
Entonces esa especificación la tengo que poner en el empaque, en el embalaje que yo utilice para la transportación. ¿Por qué? Porque si la aviento y demás, pues van a volar los vidrios y va a causar un accidente. Entonces, esto lo tenemos que hacer de alguna manera muy marcada para poder tener una exportación sin problemas. La norma 009, igual también la terminología y la clasificación de mercancías peligrosas. Vamos a ver qué términos son los que se utilizan. Ahí en esta norma se ven los términos que se utilizan para las sustancias peligrosas. Y la clasificación de estas, a lo mejor las corrosivas, las inflamables, tóxicas, radioactivas y demás. Todo este tipo de terminología se tiene que ver en en esta norma, que es la 009. Tengo la 024, la 024 me dice aquí especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos. Acuérdate que hay material que puede ser reciclable, ¿no? Este material me va a permitir volver a reutilizar ese producto, ese vidrio, ese plástico, me va a permitir poderlo reutilizar para envasar mis productos. Ahora imagínate si yo no contara con una instalación sanitariamente adecuada para la elaboración de mis productos. Si yo no tuviera estas cuestiones de calidad, de sanidad y demás, imagínate que yo elaborara un producto altamente corrosivo quizá, y que ese vidrio yo no lo lavo, nada más lo reciclo, lo fabrico sin ninguna medida de seguridad, y en ese producto pongo un envase, un líquido que vaya enfocado, un jugo que vaya enfocado al público infantil. Imagínate nada más qué problemas son los que voy a tener. ¿Por qué? Porque no cuento con estas cuestiones de seguridad, de sanidad y demás. Entonces, esta norma me va a regir precisamente eso, la construcción o reconstrucción de un envase o de un embalaje para productos peligrosos, para sustancias peligrosas. Y obviamente para ahí tengo que determinar qué tipo de material es el que voy a usar, si ya ha sido utilizado para tal o cual cuestión, si ya ha sido utilizado, por ejemplo, para tener una sustancia como el cloro, por ejemplo, qué proceso, qué procedimiento puedo utilizar para poder volverlo a ocupar ahora para un producto que sea alimenticio o que sea para un producto perecedero, para consumo humano. Entonces debo de tener, aquí me van a poner ciertas especificaciones de qué sustancias, qué materiales y qué residuos puedo almacenar en los materiales que yo tengo para construir o reconstruir mis envases y mis embalajes. Entonces es muy importante tener esto. Acuérdate que todo va bajo inspección oficial. Y finalmente tengo lo que es la norma 0030, la 030 que dice condiciones de seguridad para la estiva y trincado de carga en embarcaciones, sobre cubierta y en bodegas. Es decir, hay que ver cuáles son esas especificaciones o esa norma que me dice si tu producto no debe de ir más de 4 cajas estivadas, bueno, pues cómo deben de ir. Si tiene que ir almacenado si va a estar almacenado en una bodega, ¿cómo lo podemos transportar? Lo podemos transportar en montacargas, en diablito. Acuérdate que todas estas cuestiones son muy importantes. ¿Por qué? Porque lejos de que a lo mejor el producto se transporte rápido, puede sufrir un daño en ese ínter de que lo traslado y demás. Entonces aquí es donde me voy a regular para que ese embalaje, ese empaque cumpla con esas especificaciones que me están pidiendo. ¿Para qué? Para que esto, tanto el envase, el empaque y el embalaje cumplan con su función respectiva, que las funciones ya las vimos en sesiones anteriores. Entonces, para que cumplan con estas especificaciones, debo de regularme bajo estas normas. Y así no voy a tener ningún problema para poder exportar. Estos son los requerimientos que debe tener mi embalaje.
Algunos, existen mucho más, te estoy poniendo aquí nada más como que los más comunes. Frágil, que es ese símbolo donde incluso sin que tú le pongas la palabra frágil, al observar el icono, en este caso la copita ahí simulamos que es de vidrio, sabemos que es un producto muy frágil, ¿ok? Sin embargo, bueno, pues tengo que seguir con las demás especificaciones. Este lado hacia arriba, es decir, si tú pones tu caja, tu embalaje de madera, de plástico, de cartón, como sea, debe de especificar con esas dos flechas hacia arriba que dice ese lado hacia arriba, es decir, no lo puedes voltear. ¿Por qué? Porque si lo volteas vas a tener problemas con el producto, se puede dañar, se puede derramar, etcétera. Entonces, esas dos flechitas me indican que ese lado de la caja, del envase, del empaque, va hacia arriba. No use ganchos, igual es muy común que a veces cuando se trabaja en estas cuestiones de almacenes y demás, utilizan un gancho de metal, entierran este gancho en las cajas y los arrastran. Entonces a lo mejor el hecho de que yo utilice ese gancho o de que yo perfore ese envase, ese empaque, a lo mejor ya ahí me causa problemas y puedo causar alguna derrama del producto y demás. Entonces ahí tengo que especificar también si no se usan ganchos. Ese paraguas que tengo ahí con las gotitas es mantenerlo seco, completamente. No le puede entrar la humedad al producto. ¿Vale? Acuérdate que si es un embalaje que va diseñado para el transporte marítimo, aquí iba a haber una incoherencia si ponemos este tipo de logo, de logo. ¿Por qué? Porque me está diciendo manténlo en seco, pero ¿qué pasa? En el barco hay mucha humedad. En el transporte marítimo hay mucha humedad. Entonces, ahí, bueno, pues mejor utilizo otro tipo de transporte. Entonces, me está manteniendo eso. Hay otro que dice, una casita con un sol, una cajita con una sombrita que dice mantener en fresco. Igual, donde vea yo ese logo me va a decir que este producto no puede estar a altas temperaturas y quizá tampoco a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas que una vez vimos lo que era la cadena de frío? Donde me decía, ahí tengo, fíjate, en este ejemplo lo voy a retomar de las primeras sesiones. ¿Qué pasa? A mí me entregaban un producto de 0 a 5 grados, ¿te acuerdas? Este producto de 0 a 5 grados me dice, en las especificaciones del producto, de 0 a 5 grados el producto está en óptimas condiciones. De 5.1 a, ¿qué te gusta? 7 grados es un foco amarillo donde tengo que tener precauciones y donde ahí en las especificaciones del producto me dice, aguas, este producto no tiene la temperatura adecuada, está entre 7 y 5.1 grados, inmediatamente bájale la temperatura al producto. Después, ¿qué pasa de 7.1 para arriba? Aguas, este producto ya generó bacterias. ¿Vale? Generó bacterias este producto ya no sirve. Y entonces es cuando te decía que investigábamos toda la cadena de frío para poder determinar si el producto estaba bien, si el producto estaba mal, si cumplieron con la cadena de frío, si fue un desperfecto de fábrica y demás. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Lo mantengo fresco, ¿qué? Durante todo el transporte, manejo una cadena de frío durante todo el transporte de 5 a 0 grados, no más. ¿Qué pasa si sube la temperatura? Acuérdate que hay una etapa de prevención y hay otra donde, bueno, pues ya definitivamente el producto no sirve. ¿Okay? Te digo, puede ser, este producto en este caso es a temperaturas bajas, pero puede también otro que se genere a altas temperaturas, donde lo vas a mantener arriba de 80 grados, a 100 grados, también puede haber productos así. ¿Por qué? Porque acuérdate, un producto a 0 grados mantiene a lo mejor congeladas las bacterias, que lo veíamos en una sesión. Hay un producto a 100 grados, su elaboración a 100 grados, que mata las bacterias. Entonces, cuando yo tengo el producto terminado, tanto el que está a cocción como el que está en congelación, debe de haber un punto en el que lo debo de sacar al mercado con una temperatura. Y si esa temperatura se altera, mi producto se va a echar a perder.
o no va a tener tanta vida en anaquel. Entonces, a esas especificaciones las tengo que, válgase la redundancia, especificar en mi embalaje o en mi empaque. Incluso, no sé si te has percatado, cuando vayas al supermercado, ve los productos que están en congelación. Esto es muy chistoso, mucha gente no presta atención en ello. Cuando tú vas, por ejemplo, al área de carnes o de productos fríos, de carnes frías, hay una especificación en los productos que te dice fecha de elaboración tal, fecha de caducidad tal, y viene el número de lote y demás. Tú lo que te guías es en la fecha de caducidad, obviamente, pero abajo sigue leyendo las especificaciones del producto. Algunos la traen, algunos no. Cuando te dice, este producto una vez abierto se debe mantener en refrigeración. Una vez refrigerado tendrá una vida de tantos días, baja la caducidad. Yo me he encontrado productos donde, estando en el mes ¿qué te gusta?, de junio, julio, los productos tienen una caducidad de noviembre, pero son productos congelados. Y abajo en las especificaciones del producto dice que una vez descongelado ese producto te puede durar solamente 7 días. ¡Qué contraste!, ¿no? ¡Qué contraste! ¿Por qué? Porque aquí es donde manejamos la cadena de frío. Si tú mantienes ese producto congelado durante 3-4 meses o durante todo el tiempo, te va a durar de aquí a noviembre. Pero si lo descongelas, acuérdate de la cadena de frío, si lo descongelas te va a durar 7 días. Y a lo mejor si dices, bueno, pues lo descongelo y lo vuelvo a congelar, y cuando lo vuelva a usar de aquí a 2-3 meses, lo descongelo y lo vuelvo a congelar, no, el producto pierde características. Tras esa congelación y descongelación le estamos generando bacterias. Entonces, a esto nos referimos con la caducidad de los productos y con las especificaciones del producto, que son sumamente importantes. Ahora, si es un producto de exportación, pues con mucho más razón lo debemos de hacer. ¿Sabes que este producto viene a 0 grados, a punto de congelación, o a menos 20, menos 10 grados? Una vez que tú lo descongeles, dale una vida de 6 días, o de 10 días, o de 20 días, o de un mes, lo que tú quieras, lo que te dure el producto. Pero especifica bien que si tú mantienes el producto congelado de aquí a toda la vida, todo el tiempo te va a durar 5 meses, pero si lo descongelas te va a durar tanto. Eso es un claro ejemplo de por qué debemos de tener todos estos señalamientos en nuestro producto. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque a lo mejor mi producto lo vendo directamente a un distribuidor y yo al distribuidor le digo, mira, este producto lo debes de tener con estas características así, así y así. Y te voy a poner una nomenclatura, unos requerimientos, unos logos como los que traigo aquí para especificarte que este producto se puede manipular de tal manera o no se puede manipular de tal manera. Tal vez yo no pueda tener contacto con la persona que va a vender mis productos en el extranjero. Entonces, internacionalmente debo de utilizar estos logos para especificarle que ese producto se debe de manipular de tal o cual manera o no se puede manipular de tal o cual manera. Entonces, por eso son estos requerimientos que me piden para poder diseñar adecuadamente un embalaje. Tengo otro que es una flechita con una X, una flechita redonda, semi redonda, que me dice no rodar. El que sigue es carretilla aquí. ¿Qué quiere decir? Que sí puedo usar carretilla o el famoso diablito. La que sigue, por su contraparte, me dice que no uses ese producto. ¿Por qué? Porque si tú lo levantas con la carretilla, con el diablito o con el montacargas, el producto se daña. Entonces debes de especificar también eso. Abrazadera aquí, es decir, puedes meter la mano de aquí y de acá para manipular el producto. Nunca lo agarres al revés. ¿Por qué? Porque te estoy especificando de dónde se carga ese producto. Y la carga soportable, el número de cajas máximas que se requieren para activar ese producto. Ahora, si tu producto está, en este caso tu embalaje, el producto, el envase, el empaque, el embalaje, están diseñados para soportar una carga
máxima de 7 cajas o de 7 embalajes, ponle 5 o ponle 6. Vete hacia abajo. ¿Por qué? Porque dices, pues son 7, le pongo 7, pero pues a lo mejor aguanta una más. Puede que así diga la gente, pues aguanta una caja más, pues ponle una caja más. Y al ponerle una caja más, se acabó el producto. Entonces, si tu producto está diseñado para soportar una cantidad de cajas que puede ser 5, ponle que 4 o ponle que 3 para evitar esos problemas. Estos son, entre muchos, algunos requerimientos que necesitamos. En el caso de especificaciones del embalaje, debe ser legible. Legible en todo momento ese sello. No le puedo poner las famosas letras chiquitas donde le pongo el sello y se lo borro con la mano. Y si me dicen algo, pues ahí venía el sello. No, tiene que ir legible. Permanente y colocarse en un lugar visible de por lo menos 2 lados opuestos de mi embalaje. Es decir, si esta es mi caja, simulemos una caja, debo de poner de este lado todo lo que es mis especificaciones y de este lado. O de este lado y del lado de atrás. O arriba o abajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el producto lo arrinconan. Una vez arrinconado el producto, no se va a poder leer. ¿Por qué? Porque va a estar otras cajas al lado y demás. Entonces, debe de estar por lo menos en 2. Si se puede en todo el embalaje, en toda la caja, si se puede en todo, qué mejor. Pero oficialmente lo tenemos que poner en 2. Por lo menos 2 lados. Y que sean opuestos. Colores rojo y naranja no deben usarse como color de la marca. Ojo, rojo y naranja no. ¿Por qué? Porque hay otras especificaciones para estos productos. ¿Vale? Estos colores no los podemos utilizar. Es más, yo te recomendaría que ni colores utilizaras. Lo más recomendable es que sea en color negro y ya sea pintado con pintura permanente. Es lo más recomendable. Con pintura permanente donde si se moja, si se raya, incluso si se quema, que no se borre esas marcas que vamos a poner como especificaciones de nuestro embalaje. Las etiquetas o calcomanías no están permitidas. ¿Por qué? Porque estas se pueden desprender. ¿Por qué? Porque si se moja mi embalaje, se va a desprender y ya no voy a saber cómo manipular mi embalaje, cómo manipular mis productos. Entonces, evita las etiquetas, evita las calcomanías en todas y cada una de sus formas. Habla específicamente sellos con tinta negra permanente, que sea negra para que se visualice bien. Obviamente no vayas a utilizar embalajes de color negro, que si utilizas embalajes de color negro, pues colócale sellos en color blanco. Obviamente, acuérdate, todo esto va en función de las restricciones que cada país destino me ponga. Y finalmente el diseño del embalaje. Acuérdate que el diseño del embalaje va en función de salvaguardar el producto, de guardar el envase, de guardar el empaque. Esa es la función del embalaje. Y hemos visto muchos ejemplos de embalajes durante estas sesiones, donde hablamos específicamente del cartón, contenedor de cartón, de las palets, del contenedor de madera, del contenedor de plástico, para su transportación, su manipulación, la estiba y demás. Acuérdate que cada una de estas cuestiones que yo utilice para mi embalaje deben de ir especificados. Especificados de dónde viene, hacia dónde va, cómo lo manejas, cómo no lo manejas, qué restricciones tengo y demás. Ojo, acuérdate, muy importante, que sea reutilizable o reciclable. Nos metemos mucho en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque hoy en día, a nivel mundial, las empresas se enfocan en cuidar mucho el medio ambiente. Por el calentamiento global, que nos estamos acabando los recursos naturales no renovables del planeta, estamos afectando el medio ambiente, estamos contaminando en exceso, estamos teniendo una fuerte presión por parte de la sociedad para cuidar el medio ambiente. Todo este tipo de cuestiones las empresas las están tomando en cuenta. ¿Para qué? Para estar
bien protegidos. Entonces, en el diseño del embalaje, pues tengo que ver precisamente todas estas cuestiones. Obviamente, te vuelvo a repetir, y a lo mejor ya te tengo harto de esto, pero te vuelvo a repetir, todo va en función de esa restricción que me ponga el país de origen. Y bueno, nada más para resumir ya lo que es esta unidad 3, que fue el diseño de embalajes de exportación. Acuérdate, es todo un procedimiento que seguramente tú tendrás o ya tuviste una asignatura de comercio internacional, mercadotecnia internacional o de estrategias internacionales. Lo vas a ver más a fondo. Aquí solamente nos enfocamos en tener un producto en específico que vaya a cumplir las necesidades del país destino. Ese producto tiene que pasar por un proceso de distribución, que es el proceso de exportación, donde ese producto va a pasar por diferentes manos, lo va a manipular diferentes tipos de personas. Entonces debe de ir muy en específico, cuidar el producto en sí. De primera es cuidar los atributos del producto, características físicas, cuidarlo. Después viene el envase que va a cuidar ese producto. Ese envase debe de ir protegido, cuidado por un empaque, acuérdate. Ese empaque debe de ir protegido por un embalaje que debe de soportar tal vez el impacto, la humedad, el golpe, el ajetreo de aquí para allá, etcétera, etcétera. Acuérdate que mencionamos que puede ser nada más el producto, el envase y el embalaje, puede ser el producto con el empaque y el embalaje, o solamente el producto con el embalaje si es que mi producto va destinado a un productor o a una empresa que va a manipular mi producto en el extranjero. Cualquiera que sea mi estrategia de comercialización para exportar, pues debo de cumplir con estas especificaciones. Te vuelvo a repetir, hay mucha dependencia, incluso de gobierno, dependencias privadas que te brindan la asesoría para poder exportar cuando tú lo decidas. Te vuelvo a repetir que es una estrategia de expansión de marca, de expansión de producto, de expansión de negocio para poder, de alguna manera, para poder hacer estas cuestiones. Por esta sesión es todo. Solamente nos falta una sesión que es la 15ª. Con esa terminaremos ya nuestra asignatura. Por ahí todavía tienes basurita, tráetela para la siguiente sesión porque la vamos a utilizar nuevamente para poder analizar otras cuestiones que tenemos ahí importantes con nuestra asignatura, ya para cerrar nuestra asignatura. Te vuelvo a repetir, por eso es todo, yo me despido y te veo la próxima.